Bien, vamos a comenzar con el repaso del día de hoy. Muy buenos días, me presento nuevamente. Soy el auxiliar Ibergeme Catacora Laura, que en el primer parcial ya hemos tenido breves de paso, ¿no? Bien, para este segundo parcial, pues lo que vamos a observar, lo que vamos a repasar conmigo, va a ser la parte de espirometría y también vamos a ver la segunda parte que es relación ventilación-perfusión. ¿Listo? Entonces, vamos a ir comenzando. Sigue personas que se quieren unir. Bien, voy a ir aceptando a sus compañeros a medida que estemos desarrollando la clase. Sigue viendo personas. Bien, vamos a esperar a que se vaya acumulando y los aceptamos. Entonces, esta primera parte de espirometría lo vamos a observar. No es un tema muy largo. Creo que lo llevan en una o dos teóricas. Y esta semana lo han desarrollado en clases prácticas, ¿verdad? Entonces, están frescos para esta primera parte. Entonces, lo vamos a llevar rápidamente y vamos a pasar a la segunda parte después. Ok. Bien, tenemos que comenzar viendo qué es la parte o qué es el concepto de espirometría. Entonces, espirometría vamos a definirlo como un estudio que va a evaluar las funciones del pulmón. ¿Cómo lo va a hacer esto? Mediante el movimiento del volumen de aire que entra y que sale de los pulmones. Es decir, la espirometría evalúa la entrada y salida de aire a través de los pulmones. Simplemente de eso se va a encargar la espirometría. Ahora bien, en la semana ustedes han visto, los que han realizado la prueba en sus laboratorios, que hemos utilizado un tipo de espirómetro. En este caso, si hablamos de tipos de espirómetros, tenemos dos, los de volumen y los de flujo. Ahora, los que hemos utilizado en laboratorio es un tipo de espirómetro tecnológico, pero más que todo que se encarga de medir el flujo, ¿no? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Ok, continuamos. Bien, es en cuanto a esta primera parte de introducción. Ahora bien, la espirometría se va a dividir en dos, en una espirometría simple y en una espirometría forzada. ¿Listo? La espirometría simple lo han visto seguramente la primera semana de prácticas y la espirometría forzada lo hemos visto la anterior semana. Ahora bien, ¿de qué nos habla la espirometría simple? Ya la hemos visto. Básicamente nos habla de este flujo, bueno, de este diagrama, de este esquema, que básicamente nos va a ir representando los volúmenes y capacidades, ¿verdad? Entonces, el gráfico que les estoy mostrando en pantallas es un espirograma, que básicamente me sirve para determinar volúmenes y capacidades. 4 volúmenes y 4 capacidades que voy a poder hallar gracias a este espirograma. Ahora bien, nuevamente recalcando, esto pertenece dentro de la espirometría simple. Ahora bien, repasando esta primera parte, lo vamos a hacer de una manera más rápida, porque ya lo han visto esta primera parte. Entonces, en el espirograma, primero vamos a analizar lo que es el volumen corriente o también llamado como el volumen tidal. Este volumen corriente simplemente es la fluctuación entre la inspiración y la expiración. Su volumen no pasa o no, lo tenemos un volumen de rango aproximado de 500 ml. Denme un momentito, voy a poner la pluma. Ok, ahora sí, ya lo tengo el puntero y la pluma lista. Entonces, si hablamos del volumen corriente o volumen tidal, estamos hablando que es un volumen de 500 ml. Este volumen se define como el volumen normal de expiración o de inspiración. Ahora,
después de una expiración normal, al terminar yo una inspiración normal, si yo meto aire o de manera forzada, eso se va a definir como el volumen de reserva inspiratorio, que va a corresponder a un volumen de 3000 ml. Ahora bien, el siguiente, el volumen de reserva expiratorio. Si yo hago una expiración normal, expiro, es decir, boto aire, después de esta expiración, yo sigo expirando de manera forzada, a esa cantidad se lo va a conocer como el volumen de reserva expiratorio. ¿A cuánto va a equivaler este volumen de reserva expiratorio? Un volumen, bueno, esto depende, pero guiándonos en este caso a la bibliografía recomendada, 1100 ml, el volumen de reserva expiratorio. Ahora bien, hay un volumen que se encuentra almacenado en los pulmones que no sale al medio externo. Ese volumen almacenado se lo define como el volumen residual, el volumen que se queda almacenado en los pulmones y que no puede salir. Ese volumen equivale a 1200 ml. Ahora bien, la suma de estos volúmenes me va a dar ¿qué? Las capacidades, ¿verdad? Entonces, también tengo 4 capacidades. Analizando las capacidades, vamos a ir con la primera, la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria no es más que la suma de 2 volúmenes. El volumen cociente más el volumen de reserva inspiratorio. 500 más 3000 me va a dar una cantidad total de 3500. Ahora bien, ¿cómo se define la capacidad inspiratoria? Se define como la cantidad de aire que una persona puede inspirar de manera forzada. ¿Listo? La siguiente, la capacidad residual funcional. ¿Es la suma de qué? Va a ser la suma del volumen de reserva expiratorio. Recordemos que este volumen de reserva expiratorio va a equivaler a 1100 ml. Y la siguiente, que es el volumen residual. Entonces, si yo sumo ambos, voy a tener un total aproximado de 2300 ml. Ahora bien, ¿cómo se define la capacidad residual funcional? Se define como la cantidad de aire que queda en los pulmones luego de una expiración normal. Es decir, yo hago una expiración normal, boto el aire. Todo el aire que se queda almacenado dentro de ese rango se va a conocer como la capacidad residual funcional. ¿Listo? Vamos con el siguiente, que es la capacidad vital. La capacidad vital es la suma de 3 volúmenes. Volumen corriente, el volumen tidal, o también llamado volumen tidal, el volumen de reserva expiratorio y el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, la suma de estos 3 volúmenes me va a dar el volumen, la capacidad vital. Entonces, si nosotros sumamos 3000 más 500 más 1100, me va a dar un total de ¿cuánto? De 4600 ml. ¿Cómo se define capacidad vital? Les estoy diciendo las definiciones porque en parciales te preguntan por definiciones, más que todo. Y de la definición, pues ya tú tienes, uno ya tiene que ir respondiendo las preguntas. Entonces, capacidad vital se define como la cantidad de aire que ingresa y sale, pero de manera forzada. De manera forzada o de manera total. Y finalmente, la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total básicamente es la cantidad de aire que puede almacenar los pulmones. Entonces, sumamos la capacidad vital más el volumen residual, lo cual me va a dar una cantidad de 5800. Entonces, esta primera parte de espirograma o de espirometría simple, simplemente vamos a poder observar estos 4 volúmenes y estas 4 capacidades. Ahora bien, siempre es pregunta de examen, capacidades, ¿listo? Siempre preguntan.
Entonces, memoricen esta primera parte, apréndansela. Ahora bien, esto analizando la primera parte de lo que es espirometría simple. Ahora bien, en cuanto a la espirometría forzada, que es donde tengo que hacer mayor hincapié, ¿qué nos dice? En la espirometría forzada vamos a ver dos volúmenes, mejor dicho, un volumen y una capacidad. Un volumen que ya lo hemos visto. Vamos a ver el volumen expiratorio, pero ¿dónde está la diferencia? Que este es forzado. Entonces vamos a ver este volumen, este mismo de acá, pero forzado. Vamos a ver la capacidad vital, pero forzada. ¿Listo? Entonces, en la espirometría forzada voy a tener estos tres datos. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la capacidad vital forzada y la relación entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. Esta relación se lo conoce como el índice de Tiefenau. ¿Listo? El índice de Tiefenau es la relación entre estos dos parámetros. Entonces, ¿qué más tengo que saber en esta primera diapositiva? Que los valores del BEF1 y de la capacidad vital forzada tienen que superar o tienen que ser mayores al 80%. Esto lo han visto esta semana en la práctica de espirometría. Sin embargo, este valor no siempre es el mismo, no siempre mantenemos este valor. Hay una variación si es mujer o si es varón. Si es mujer, esta tiene que ser mayor a un 60%. ¿Listo? ¿Qué más o dónde encontramos alguna variación? En personas mayores no manejan este rango de 80%, sino que manejan un rango del 70% en personas mayores. Entonces, estas diferencias nos van a ayudar a entender o explicarlo mejor lo que hemos visto la anterior semana en espirometría en las clases prácticas. Listo. Ahora bien, si han entendido esta primera parte, vamos a manejar simplemente estos tres datos. Estos tres datos nos sirven para entender todo lo que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, el tema de espirometría forzada se resume en este cuadro. Este cuadro me hace referencia a los patrones que yo voy a poder observar en una espirometría forzada patológica. ¿Listo? Entonces, el primer patrón es un patrón obstructivo, el segundo es restrictivo y el mixto, que es la unión de ambos. Miren, los tres patrones utilizan los tres mismos datos, utilizan el BEF, utilizan la capacidad vital forzada y el índice. Solo esos tres datos nos van a servir para entender estos patrones. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En un patrón obstructivo, vamos a ir desarrollándolo más adelante, pero en un patrón obstructivo, ¿en qué tipo de patologías vamos a poder observarla? Como estamos hablando de obstrucción, esto tiene relación con las vías aéreas. Esta relación es con las vías aéreas. Ahora, tenemos que hacer una diferencia. Tenemos que diferenciar en vía aérea superior y tenemos que diferenciar en vía aérea inferior. ¿Cuál es la más afectada? La vía aérea inferior. ¿Por qué? Porque la vía aérea inferior es donde se va a encontrar la mayor cantidad de patologías, como por ejemplo el asma, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Listo? Entonces, en vía aérea superior no vamos a encontrar mucha patología. Me refiero a que vamos a encontrar una laringitis, una epiglotitis. Entonces, es más común en nuestros medios, por sobre todo, encontrar una patología en vía aérea inferior. Esto hablando de un patrón obstructivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en un patrón restrictivo? ¿Qué tipo de patologías vamos a poder observar? Patologías que alteren la difusión alveolar, es decir, patologías que alteren el intercambio gaseoso, como por ejemplo, ¿qué? Podemos hablar de neumonías. ¿Listo? Podemos hablar de neumonías.
procesos infecciosos que van a alterar la difusión, que van a disminuir la difusión. Otro proceso. Supongamos que una persona le quitan un pulmón. Entonces, esta persona solo va a vivir con un pulmón. Entonces, la difusión alveolar también va a disminuir. Es decir, cuando una persona tenga un traumatismo, tenga algún choque y tenga algún problema de difusión en un pulmón y el otro pulmón esté bien, entonces ese tipo de problemas traumáticos, problemas como neumonías, problemas como fibrosis, van a hacer que disminuya la difusión, y si disminuye la difusión vamos a tener un patrón restrictivo. A eso se refiere un patrón restrictivo. Entonces, obstructivo es en la vía aérea y restrictivo es a nivel alveolar, es una alteración en la difusión alveolar. Si se ha entendido esa primera parte, vamos a pasar a esta, que es el mixto. ¿Qué me dice el mixto? Es la suma del obstructivo y del restrictivo. Es decir, una persona que solo tenga un pulmón o una persona que tenga neumonía y aparte tenga asma o EPOC, esto va a ser un patrón mixto. Entonces el mixto es la suma de los dos. ¿Listo? Ahora bien, esta tablita, haciendo un pequeño repaso a esta pequeña tablita, y si entienden esta primera tabla van a entender todo lo demás. Miren, ¿qué pasa? En el patrón obstructivo, ¿qué es lo que está disminuido? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Pero la capacidad vital forzada está normal. Por lo tanto, el índice también va a estar disminuido. Entonces, en el obstructivo, lo que está normal es la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque no hay una alteración a nivel alveolar. Esta alteración es a nivel de los conductos. ¿Qué pasa con un patrón restrictivo? En un patrón restrictivo está alterado tanto el volumen expiratorio forzado en el primer segundo o la capacidad vital forzada. Y como están disminuidas estas dos, si hago una relación y ambas están disminuidas, el índice me va a salir normal. Esto lo vamos a ver más adelante, vamos a utilizar calculadora y lo demás, pero es el patrón que vamos a observar. Ahora, en un patrón mixto, el BEF va a estar muy disminuido y la capacidad vital forzada igual va a estar disminuido. Por lo tanto, igual me va a dar un índice disminuido. ¿Listo? Entonces, este patrón necesito que se lo aprendan para que podamos pasar a los siguientes puntos, porque a partir de ahora vamos a comenzar a explicarlo a través de esquemas. ¿Listo? Ahora, las causas. Lo que les había comentado. Causas obstructivas, EPOC, asma, fibrosis quística, algún problema a nivel bronquiolar. ¿Listo? Ahora, en restrictivos pulmonares, neumonías, neumoconiosis, esto básicamente son tipo de fibrosis que vamos a poder observar a nivel alveolar. ¿Listo? Y finalmente, ambas o el mixto, vamos a poder encontrar un paciente que tiene POC y que tiene una neumonía. Bien, ahora bien, pasaremos a esta parte de aquí. Y atentos a esto. Entonces, yo voy a poder medir a través de la espirometría forzada mediante dos curvas. La curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. ¿Listo? Entendamos cómo tiene que ser fisiológicamente una curva volumen-tiempo. Es esta primera de acá. Entonces, en el eje vertical vamos a representarlo en volumen. Este volumen se está representando en litros. ¿Listo? Y en la horizontal vamos a observar el tiempo. ¿Ok? El tiempo. Entonces, ¿qué nos habla la curva volumen-tiempo? En una persona con una espirometría forzada fisiológica, ¿qué es lo que qué patrón tendría que seguir? Y esto es algo que lo han hecho en esta semana, la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué hicieron? ¿Se acuerdan? Han inspirado profundo, han metido todo el aire a los pulmones, han aguantado, y en el primer segundo han botado todo el aire. Bueno,
han botado un 80% del aire, con fuerza, con fuerza. Y el restante, el 20%, lo han ido botando en los 6 segundos restantes. Entonces, el 80% lo han botado en el primer segundo y los 20 segundos, el 20% restante lo han ido botando en los 6 segundos. ¿No ve? Eso es lo que han hecho esta semana en prácticas. Entonces, ¿cómo vamos a poder observar eso a través de la curva volumen-tiempo? Se lo representa de la siguiente manera. Entonces, en el primer segundo, ¿qué ha pasado? El BEF, o en este caso, el volumen expiratorio forzado, en el primer segundo se eleva. Un 80% es exhalado, es botado. Un 80% del aire es botado. Por lo tanto, estamos hablando aproximadamente de 3,5 litros, ¿verdad? En el primer segundo. Y en los segundos restantes, esta curva, pues, se va haciendo un poquito más horizontal. Con el fin de que al final de esto, de esta curva, vamos a tener la capacidad vital forzada. Esta capacidad vital forzada, básicamente, es la que ya hemos observado en un principio en la espirometría simple, donde está acá. Es la capacidad vital, pero en este caso es forzada. ¿Y a cuánto equivalía la capacidad vital? Aproximadamente 4.600 ml. Entonces aquí estamos manejando 5.000. 4.000, ¿verdad? Entonces, eso. Es como debería verse la curva volumen-tiempo fisiológicamente. La siguiente curva flujo-volumen. En el eje vertical vemos el flujo, representado en litros por segundo. En litros por segundo. Y en la horizontal vamos a observar el volumen. Entonces, esta curva es mucho más interesante de entenderla. Esta curva se la puede dividir en dos fases. La fase inspiratoria, que es básicamente todo lo que estoy señalando, y la fase expiratoria, que es por debajo de esta línea de acá. Es la fase expiratoria y la de abajo es la fase inspiratoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, lo que hemos visto, lo que han hecho ustedes en la semana. Ustedes en el primer segundo han botado el 80% del aire. Y ese 80%, ¿cómo se las representa en esta curva? De la siguiente manera. Vamos a poder observar este pico de aquí. Este pico, que básicamente nos dice que es el pico de flujo máximo. Es el pico de flujo máximo. ¿Listo? Este pico de flujo máximo me hace referencia a que yo he expirado un 80%. Es decir, que en el primer segundo yo he botado el 80% del aire. Eso me hace referencia a este pico de acá. ¿Listo? Entonces, después del pico va disminuyendo esta curva. Pero va disminuyendo, ¿por qué? Porque en este proceso, mientras va disminuyendo, yo disminuyo la fuerza con la que voy a expirar. En el primer segundo, ustedes todo el aire lo han sacado fuerte, fuerte, fuerte. Han utilizado sus músculos de la expiración con el fin de llegar o de botar este 80% en un segundo. Pero en los siguientes restantes 5 segundos, esta fuerza ha ido disminuyendo. Y es por eso lo que se puede observar en esta curva. Primer segundo aumenta por la fuerza y en los siguientes segundos, en los siguientes 5 segundos, va disminuyendo esta fuerza. Hasta llegar a este punto de acá, que me va a representar ¿a qué? A la capacidad vital forzada. Es lo que me va a representar. ¿Listo? Entonces, este PEF, el punto flujo máximo, me va a representar al volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, es otra manera de entender la curva volumen-tiempo con la curva flujo-volumen. Pero básicamente ambas me hablan de lo mismo. ¿No ve? Bueno, eso en cuanto a esta primera parte.
Ahora bien, los patrones que hemos observado, el patrón obstructivo, el descriptivo y el mixto, básicamente se basan en entender estas curvas volumen-tiempo y curva volumen-flujo. Ahora bien, vamos a pasar a entender cómo es el primer patrón. Patrón obstructivo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se debería observar un patrón obstructivo en la curva volumen-tiempo y la de flujo-volumen? Primero, recordando cómo es un patrón obstructivo, el volumen expiratorio forzado está disminuido. Entonces vamos a primero observar eso en el primer gráfico, en la curva volumen-tiempo. Si nosotros recordamos, lo normal es que en el primer segundo llegue hasta este punto. Un 80% sea expirado y después el 20% restante. Pero ¿qué pasa en un patrón obstructivo? Está disminuido. No llega a un 80%, sino que llega a valores menores. Entonces se encuentra disminuido. Lo podemos observar acá. Pero ¿qué ha pasado? Miren, la capacidad vital se encuentra normal. Entonces, aunque esté disminuido el BEF1, la capacidad va a llegar hasta este punto. Va a terminarse la capacidad vital forzada, va a llegar al punto normal. Por eso decimos que en un patrón obstructivo el BEF1 está disminuido y la capacidad está normal, porque sigue llegando al punto en donde la capacidad llega a su punto fisiológico, a su punto normal. Ahora, ¿qué pasa con el índice? ¿Qué pasa con el índice de Tiefenau? Miren, si nosotros realizamos lo siguiente en la calculadora, en arriba, como el BEF1 está disminuido, yo le voy a poner un valor muy mínimo, un valor mínimo. Entonces voy a realizar a poner un ejemplo, vamos a ponerlo 1 acá arriba, y en abajo en la capacidad vital forzada vamos a ponerlo 5. Entonces, si podemos observar esto, el índice de Tiefenau me va a dar 0,2. Esto lo multiplico por 100, me va a dar 20%. Entonces, el índice de Tiefenau tenía que ser mayor ¿a cuánto? ¿Se acuerdan? 70. Ok, entonces está disminuido. Entonces, esta relación cumple con los parámetros. ¿Qué pasa con la siguiente curva? La curva flujo-volumen. Vamos a observarlas. Bien, seguimos en el patrón obstructivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo era esta curva si nosotros nos recordamos fisiológicamente? Esta curva llegaba al punto, al primer punto, al punto de flujo máximo, y después iba disminuyendo. Pero si nosotros nos acordamos, iba disminuyendo de manera rectilínea, disminuye de manera recta. ¿Listo? Eso es fisiológicamente. Pero ¿qué pasa aquí? Miren, va disminuyendo, pero mientras va disminuyendo, va formando un arco de concavidad. Se hace una curva cóncava. Entonces, cuando nosotros observamos este patrón de una curva cóncava, estamos hablando de qué? Posiblemente sea un patrón restrictivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Miren, el flujo en el primer punto el flujo en este primer punto va a estar disminuido por debajo de lo normal. Es decir, el FEM va a estar disminuido. Por lo tanto, en esta curva se sigue observando ese mismo patrón, el BEF1 disminuido. Pero ¿qué pasa? Aunque la curva sea cóncava, aunque esté disminuyendo de esta manera, sigue llegando al punto de la capacidad vital forzada. Es decir, sigue llegando a sus 460 ml. Y se sigue observando ese mismo patrón obstructivo. Es decir, la BEF está disminuido, pero la capacidad vital forzada está normal, porque sigue llegando a los 4.600 ml. ¿Listo? ¿Se entendió esa primera parte para pasar a la siguiente? Es lo que estamos observando acá. Ahora bien, ¿qué pasa? Este problema obstructivo
recordemos, puede ser causado por asma o por un EPOC, puede ir volviéndose crónico y puede ir intensificándose. Y mientras más crónico se hace y más se intensifica, esta curva de flujo-volumen va a disminuyendo mucho más. Por ejemplo, en el primer punto tenemos, no está tan grave, porque la curva no se hace tan cóncava, no está muy cóncava, ¿verdad? Pero a medida que va pasando el tiempo, esta curva se va haciendo más cóncava, y no solo eso, sino que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo también va disminuyendo. Por eso que estos valores por eso que la curva se va haciendo cada vez más chatita, se va haciendo más corta. ¿Listo? Esto es mientras se va cronificando la enfermedad. Entonces, eso podemos observarlo en el patrón obstructivo. Ok. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente patrón? Vamos a observar ahora un patrón restrictivo. Esto está mal, lo voy a corregir después. Vamos a hablar de un patrón restrictivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En un patrón restrictivo tenemos que hablar que ambos valores, es decir, la BEF y la capacidad van a estar disminuidas. Entonces vamos a observar eso. ¿Qué pasa en la primera curva? En la curva volumen-tiempo. Vamos a observar que efectivamente el BEF va a estar disminuido. Está en este punto, miren, está en este punto. Lo normal es que esté acá más o menos, que llegue a un 80%. Pero está disminuido, está en un 1%. Está disminuido. Hasta ahí está bien. ¿Qué más tenemos que encontrar? La capacidad vital forzada igual está disminuida. Es decir, si la capacidad vital forzada tenía que llegar hasta este punto, tenía que llegar hasta acá, no va a llegar, sino que se va a mantener en este punto. Y su capacidad simplemente va a llegar hasta aquí. Y de esa manera vamos a tener el patrón, que es el patrón restrictivo, en donde la capacidad también va a estar disminuida. Ahora, si yo hago una relación entre estos dos, si hago una relación, por ejemplo, tengo un BEF, un volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido de 1, y tengo una capacidad vital forzada también disminuida de 1, esto me va a dar un valor, me va a reflejar que me va a dar un valor normal, ¿verdad? Me va a dar 1 también. Por lo tanto, por eso en este patrón restrictivo se observa que que el índice es normal. ¿Listo? Ahora, pasaremos a ver la segunda tabla. La tabla de flujo-volumen. Entonces, ¿qué vamos a poder observar en esta tabla de acá? Siguiendo el mismo patrón. El restrictivo está disminuido. Es decir, el pico máximo no está llegando hasta donde debería llegar, que es más o menos acá. Entonces, se encuentra disminuido. ¿Y qué más? Fisiológicamente, esta capacidad, esta curva tendría que disminuir y tendría que llegar hasta aquí. Pero si se dan cuenta, está llegando hasta acá. Entonces, la capacidad vital forzada también se encuentra disminuida, porque está llegando simplemente a un valor de 1. Podemos imaginar que ese valor puede ser de 1000 ml. Ya no va a llegar a los 4600. ¿Listo? Eso en el patrón restrictivo. Entonces, sí se cumple. Ahora, ¿qué pasa en el último patrón? En el mixto. En el último patrón y en el mixto, ¿qué vamos a poder observar? Bien, lo que les decía hace un momento, ¿no? En el patrón obstructivo se divide en obstrucción de vía aérea superior y de vía aérea inferior. Cuando tenemos un patrón obstructivo en la vía aérea inferior, ¿qué es lo que pasa? La expiración es la que está afectada. Pero cuando tenemos un patrón obstructivo en la vía aérea superior, la inspiración es la que está afectada. ¿Listo? Entonces, este cuadro está al revés. No me fijé. Pero en vía aérea inferior, lo que les comenté, los problemas que vamos a tener, las enfermedades son como el asma y el EPOC. ¿Listo? Y en vía aérea superior,
Lo que me afecta, pues, van a ser las laringitis, epiglotitis, lo que les he mencionado. Ahora bien, ¿qué pasa con el mixto? Vamos a evaluar el mixto, que es la suma de los dos. ¿Qué pasa en un patrón mixto? Entonces, si nosotros nos acordamos de la tabla, tenemos los 3 puntos, los 3 parámetros están disminuidos. La pregunta es ¿por qué? Vamos a analizarlo en las curvas. Curva, volumen, tiempo. ¿Qué observamos? El BEF en el primer segundo está disminuido, está mucho más disminuido que en un patrón obstructivo. En el patrón obstructivo llegaba por lo menos al 10%, pero si vemos acá, no llega ni al 10%, ¿verdad? Entonces, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está mucho más disminuido. Eso estamos observando. ¿Qué observamos en el siguiente? La capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada tendría que estar en este punto aproximadamente. Tendría que estar acá, pero está acá abajo. Por lo tanto, igual está disminuido en el patrón mixto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos a la calculadora, ¿qué vamos a poder observar? ¿Por qué el índice de Tiefenau está disminuido? Si yo pongo 0,1 y lo divido sobre un valor ya disminuido, sobre un valor de 2, voy a poder observar que este dato me está dando un valor del índice de Tiefenau disminuido también. Por lo tanto, el índice de Tiefenau en el mixto, por eso es que está también disminuido. Porque el BEF1 está mucho más que la capacidad vital forzada. Por eso, esa diferencia me da este índice de Tiefenau disminuido. Ahora, ¿qué pasa en el otro patrón? En la siguiente curva. ¿Qué vamos a poder observar? En este patrón podemos observar igual, lo mismo. Vamos a poder observar el punto máximo, el punto de flujo máximo, que también está disminuido, y la capacidad vital forzada no está llegando hasta su punto en donde debería llegar. Por lo tanto, la capacidad vital forzada está disminuida y el BEF1 también está disminuido. Entonces, ese es el patrón que vamos a poder observarlo. ¿Ok? Ahora, si yo hago la suma, primero vamos a poder observar. Ahora, si yo junto a todos los patrones que hemos podido ver, voy a poder observar estas tablas de aquí. En los diferentes patrones. ¿Listo? Entonces, primero, en la curva volumen-tiempo. Y ya termino con esto. De color normal, de color celeste, la de acá, es como debería verse de una manera fisiológica. El BEF1 debería llegar hasta este punto y desde este punto debería llegar al punto de acá para expresar la capacidad vital forzada. Pero en una obstructiva, ¿qué pasaba? Vamos a repasar. En la obstructiva, lo que está alterado es la BEF1, porque la BEF1 está baja. Pero, ¿qué pasa con la capacidad vital forzada? No está alterada, por lo tanto, la flecha sube hasta este punto. Por eso la flecha se eleva y llega hasta acá. ¿Qué pasaba en el otro patrón? Vamos a observar el patrón restrictivo, que en este caso, lo podemos ver, que es el de color morado. Está disminuida los dos puntos, está disminuida la BEF1 porque no está llegando al 80% y también está disminuida la capacidad vital. Y el mixto, de color verde, está disminuida la BEF1 y también la capacidad vital. Lo mismo podemos observar en la otra curva, la curva de flujo-volumen. ¿Qué observamos acá? Mismos colores. El celeste es el color normal, como debería ser normalmente esta curva. Y de rojo vamos a poder observar el obstructivo. Si nosotros nos acordamos, la de rojo es la que va a tener la curva cóncava, la que estoy marcando. ¿Miren? En la obstructiva no está alterada la capacidad vital, pero sí está alterada la BEF1, por eso está también disminuida. En la restrictiva, lo mismo.
En la restrictiva está alterada la capacidad vital, por lo tanto, por eso no va a llegar hasta este punto. Y en la verde, que es una mixta, que simplemente se mantiene dentro de los rangos disminuidos. ¿Listo? Eso en cuanto a esta primera parte de espirometría forzada. Espero que se haya entendido esta primera parte. Y ahora sí vamos a entrar a la segunda, que es la de relación ventilación-perfusión. En relación ventilación-perfusión. Estos dos puntos que he tocado, la primera parte de espirometría y esta segunda parte de relación ventilación-perfusión, no son temas amplios. Si bien espirometría de repente puede parecer un poquito complejo, no es un tema amplio, si no me equivoco es una sola teórica. Ahora, en la primera parte, lo que les he explicado hace un momento, en preguntas de examen siempre te preguntan los patrones. Entonces, ¿qué les recomiendo? Fuera de la explicación que les acabo de dar, les recomiendo que analicen estos patrones y que una vez analizados los patrones, ustedes lo entiendan y se van a dar cuenta que solo esto va a entrar, si es que entra alguna pregunta de espirometría, de alguno de los patrones. Bien. Ahora sí, continuamos la segunda parte, relación ventilación-perfusión. Seguramente esto lo han llevado en la primera parte con la anterior auxiliar, con lo que es auxiliar Vanessa. Pero vamos a dar un repaso a qué es el volumen respiratorio minuto, qué es el espacio muerto fisiológico y qué es el volumen alveolar minuto. Estos tres conceptos necesitamos entenderlos para entender de una manera mucho mejor la relación ventilación-perfusión. Entonces, estas tres se las puede entender mucho mejor mediante fórmulas. ¿Listo? Entonces, el volumen respiratorio minuto es una fórmula que me dice que es igual al volumen cociente por la frecuencia respiratoria. La multiplicación de estos dos me va a dar el volumen respiratorio minuto. Ahora bien, entonces, ¿cómo se definiría volumen respiratorio minuto? La cantidad de aire que se inhala y se exhala en un minuto. Ahora, el volumen corriente, nosotros recordamos que era 500 ml, ¿verdad? Era 500 ml. Entonces, la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria depende si es en la altura o en la costa. En la costa se maneja un valor de 12 hasta 20 respiraciones por minuto. Pero en la altura esto llega a ser hasta 24 respiraciones por minuto. Entonces, si yo multiplico 500 por 12, ¿cuánto me va a dar? A ver, déjenme sacarle un rato. Si yo multiplico 500 por 12, me va a dar un valor de 6.000, ¿verdad? 6.000 ml en un minuto. Que es básicamente lo que me está refiriendo el volumen respiratorio minuto. Ahora bien, antes de hablar del volumen alveolar minuto, tengo que hablar de esto que es el espacio muerto fisiológico. Para entenderlo mejor el espacio muerto fisiológico, vamos a realizarlo mediante una fórmula. El espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. La suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar me va a dar el espacio muerto fisiológico. La suma, recuerden, siempre la suma. Entonces, primero definamos qué es espacio muerto anatómico y qué es espacio muerto alveolar. Espacio muerto anatómico es la cantidad o el total del aire que va a ingresar al organismo, pero que no va a ser hematosis. El espacio muerto anatómico es aquel aire que ingresa, pero no hace hematosis. Es decir, no hace intercambio gaseoso. Entonces, este aire se va a quedar en la vía aérea superior, se va a quedar parte en la faringe, se va a quedar parte en la laringe y en fosas nasales. ¿A cuánto va a equivaler?
150 ml. Ahora, ¿qué es el espacio muerto alveolar? El espacio muerto alveolar es la cantidad de alveolos que no hacen hematosis, que no hacen intercambio gaseoso. Eso es espacio muerto alveolar. Entonces, el espacio muerto alveolar en una persona que se encuentre en estados fisiológicos o normales tiene que ser igual a 0, porque absolutamente todo el pulmón debería de realizar el intercambio gaseoso. Y si todo el pulmón realiza intercambio gaseoso, el espacio muerto alveolar es nulo, porque no hay alveolos que estén dañados. Eso me habla el espacio muerto alveolar. ¿Bien? ¿Se entendió? Ahora bien, entonces, el espacio muerto fisiológico simplemente es la suma de estos dos. Entonces, puedo decir que el espacio, de un momentito, el espacio muerto fisiológico es igual a 150 ml. Porque solo el espacio muerto anatómico es el que me da el dato. ¿Listo? Ahora bien, una vez entendido esto, ahora sí tengo que hablar lo que es el volumen alveolar minuto, que esta es la fórmula correcta o la fórmula más completa para realizarla. Entonces, el volumen alveolar minuto es igual a ¿qué? Va a ser igual a lo siguiente, y esta fórmula apréndansela. Es igual al volumen cociente menos el espacio muerto anatómico por la frecuencia respiratoria. Entonces, volumen cociente, 500, o volumen tidal, 500 ml, menos los 150 me da 350. Por los 12, me va a dar un dato de 4200 ml en un minuto. Lo cual, este dato me está dando el volumen alveolar minuto. Entonces, este volumen alveolar minuto se define como ¿qué? Como la cantidad de aire que ingresa y que sí va a realizar el intercambio gaseoso. ¿Listo? Ok, es la cantidad de aire que va a ingresar hasta los alveolos. Que va a ingresar hasta los alveolos y pues se va a definir de esa manera. Equivale a 4200 ml. Ahora, de estos 3 puntos necesito que se recuerden de las fórmulas. Más que todo del último que les acabo de decir, del volumen alveolar minuto, que es de 4200 ml por minuto. Bien, entendido esa primera parte, ahora sí vamos a hablar de lo que es, ahora sí vamos a entender mejor qué relación ventilación-perfusión. Entonces, repasaremos conceptos de qué es ventilación y qué es ventilación. ¿Qué es ventilación y qué es perfusión? Perdón. Ventilación es el aire que ingresa al espacio alveolar o es el aire que va a ingresar a los alveolos. Eso es ventilación. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es perfusión? Y quiero, atentos a este concepto de acá, perfusión, porque en base a este concepto se va a ir armando todo lo siguiente. Perfusión es la velocidad del intercambio entre el oxígeno y el CO2. Entonces, el intercambio del oxígeno y del CO2 básicamente me está hablando de la perfusión. ¿Listo? Si hay buena perfusión, hay un buen intercambio de oxígeno y CO2. ¿Ok? Si hay una buena perfusión. Entonces, si hay una mala perfusión, pues no va a haber un buen intercambio. No va a haber un buen intercambio. ¿Listo? Bien. Ahora, la ventilación podemos determinarla igual a través de, si lo realizamos, si lo convertimos fórmula, es de la siguiente manera. Ventilación se lo va a entender como el aire que ingresa al espacio alveolar. Entonces, si nosotros nos acordamos, ¿cuál era el concepto de volumen alveolar minuto? Era la cantidad de aire que ingresa a los alveolos
y que va a ser hematosis. Entonces, la ventilación va a ser igual al volumen alveolar minuto. ¿Y cuánto era? Era de 4.200, ¿no ve? 4.200 ml. Y en la perfusión me hace relación, en este caso, al flujo sanguíneo pulmonar, que va a estar determinada por el gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, el flujo sanguíneo pulmonar, que me hace referencia al gasto cardíaco, si nosotros manejamos el valor de 5 litros por minuto o de 5.000 ml, si yo realizo una división a lo siguiente, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar una relación de 0,8. Y esta relación de 0,8 es la que necesitamos para que haya una correcta hematosis. ¿Listo? Para que haya un correcto intercambio gaseoso, necesito que haya una relación de 0,8 ¿a cuánto? A 1, ¿no ve? De 0,8 a 1. Entonces, siempre y cuando esté dentro de estos rangos, va a haber una correcta difusión. Pero, ¿qué pasa si el valor aumenta mayor a 1 o disminuye menor a 1? Y es lo que vamos a hablar, comenzando con este pequeño resumen. ¿Listo? Y es lo que vamos a ir entendiendo más adelante. Cuando es mayor a 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y cuando es menor a 1, ¿qué es lo que vamos a observar? Ahora bien, el flujo pulmonar está determinado por presiones. Nosotros sabemos bien esto, ¿verdad? La presión capilar, que básicamente esta presión tiene que ver, está en relación a la presión que va a haber dentro del capilar. Es decir, me está hablando de las fuerzas de Starling. Si nosotros nos acordamos, las fuerzas de Starling me dan por 1 milímetro de mercurio de filtración positiva. Es decir, con esta presión se va a ir filtrando la sangre hacia el intersticio. Solo en el flujo pulmonar, porque en los demás flujos, en el flujo del resto de los tejidos, no es de 1 milímetro de mercurio, es de 0,3. Es mucho menor el flujo en otros tejidos. Como la presión de filtración es de 1 milímetro de mercurio, es decir, el líquido se va a ir al intersticio. Se va a ir a estos niveles el líquido, con mayor presión. Y esos líquidos que se vayan al intersticio van a ser captados ¿por quiénes? Por los vasos linfáticos. Entonces, esa presión, ese líquido que vaya al intersticio, va a ser captado por los capilares y nuevamente va a regresar a la circulación. ¿Listo? Y la alteración en el pulmón, más que todo, tiene que ver a ese nivel, pero eso ya es tema de circulación pulmonar, ¿no? Entonces, presión capilar y la presión alveolar, determinada por los gases. Dos presiones que me sirven para entender esta parte y pues vamos a continuar. Ahora sí, ¿cómo dividimos al pulmón? Según esta división, según West, divide al pulmón en 3 zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros nos acordamos, entendiendo un poquito mejor esto de acá. En la zona 1, ¿qué es lo que tendría que haber mayormente? Recordemos que el aire tiende a ir arriba. Por lo tanto, en la zona 1 siempre hay mayor ventilación, mayor aire. ¿Y qué pasa? En las bases siempre tiende a ir el líquido abajo. Por lo tanto, en la zona 3 va a haber mayor perfusión. Es decir, va a haber mayor intercambio gaseoso, porque recordemos el concepto de perfusión, la velocidad con la cual se hace el intercambio entre oxígeno y CO2. Entonces, ¿ok? En la zona 1, ¿qué es lo que va a pasar? Como en la zona 1 hay una mayor ventilación, la perfusión va a ser menor. ¿Listo? La perfusión va a ser menor. Entonces, la presión alveolar excede a la arterial. La presión alveolar excede a la arterial. Y atentos a este patrón de aquí.
al patrón que les estoy señalando, a este patrón. Se resume en este patrón, miren, la presión alveolar con A mayúscula es mayor a la presión arterial y esta mayor a la presión venosa. Entonces la presión alveolar predomina la ventilación en la zona 1. En la zona 2, ¿qué es lo que pasa? En la zona 2 hablamos de un flujo intermitente. Eso quiero que se lo quede. En la zona 2 hablamos de un flujo intermitente. Es decir, nosotros nos recordaremos del ciclo cardíaco. Nos acordamos de una sístole y de la diástole. En la sístole es donde va a haber mayor flujo y mayor presión porque el corazón está contrayéndose, ¿verdad? Está expulsando la sangre. Por lo tanto, en la sístole hay mayor flujo. En la diástole, el corazón se está relajando, se está llenando, por lo tanto, va a ser menor. Entonces, en sístole, en la zona 2, tiende a, bueno, en la sístole, en la zona 2, cuando hay sístole, va a haber un flujo. Pero cuando es diástole, este flujo disminuye. ¿Y cómo se explica esto? Atentos nuevamente a esto de acá, a la zona 2. Dice, la presión arterial es mayor que la presión alveolar, pero la presión alveolar es menor, la presión alveolar es mayor que la presión venosa. Entonces, si nos damos cuenta, la presión alveolar estaba aquí, ahora se está yéndose al medio. ¿Listo? ¿Qué pasa en la zona 3? En la zona 3 hay mala ventilación. Eso lo sabemos. Por lo tanto, cualquier presión, ya sea presión arterial o sea presión venosa, va a exceder o va a ser mayor que la presión alveolar. Por lo tanto, la presión arterial, la presión venosa, es mayor que la presión alveolar. ¿Listo? Sin embargo, en esta zona 3 hay mayor perfusión. Recuerden, hay mayor perfusión. Por lo tanto, el intercambio gaseoso está conservado. En la zona 2, el intercambio gaseoso o la perfusión es intermitente. Pero en la zona 1, como la ventilación es mayor, esta ventilación, la presión de la ventilación o la presión de los gases va a exceder a la presión del capilar. ¿Listo? Ok. Eso en cuanto a esta primera parte de aquí. Viendo otra imagen, para entender mejor. Zonas de ventilación, perfusión o son las zonas de West. Zona 1, ¿qué es lo que pasaba? El alveolo está bien distendido porque tiene mayor presión alveolar por los gases y esta mayor presión excede a la zona, excede a la presión capilar. Por lo tanto, la presión capilar se halla colapsada. ¿Listo? No hay perfusión o la perfusión es mínima. ¿Listo? En la zona 2, zona de flujo intermitente, depende de la sístole o diástole. Si es sístole va a haber buena perfusión, pero si hay diástole no va a haber tan buena perfusión. ¿Listo? Y en la zona 3, recordemos lo que pasa. La perfusión es mucho mayor que la ventilación, porque el aire tiende a ir arriba. Como el aire tiende a ir arriba, en la zona 1 está bien ventilada, en la zona 2 relativamente igual, pero en la zona 3 no tanto. Sí hay aire, pero no es que esté colapsada. ¿Listo? Ahora bien, nosotros fisiológicamente podemos encontrar las 3 zonas en una persona, ¿ok? Pero depende de la posición que vaya a adquirir esta persona. Al final de las diapositivas vamos a entender mejor. Si una persona se pone en decúbito dorsal, es decir, se echa y esta persona va a poder tener las 3, vamos a poder observar las 3 zonas. ¿Listo? Diferente si la persona se echa en decúbito ventral o decúbito lateral. ¿Listo? Ok. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es pregunta de examen? Cuando tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Esto ya es un poquito más de calculadora. Entonces, entendámonos de la siguiente manera. La ventilación está arriba y la perfusión está abajo. Podemos manejar P o también algunos manejan la Q.
Vamos a manejar, en este caso, Q, ¿listo? Ventilación, perfusión. Entonces, en la zona 1, recordemos que hay mayor ventilación. Por lo tanto, hay un 6 arriba y como no hay tan buena perfusión, abajo va a haber un 3. Por lo tanto, el valor es mayor a 1. El valor que me da va a ser mayor a 1. En este caso me da un valor de 2. ¿Lo ven? Me da un valor de 2. Entonces, en la zona 1, ¿qué pasa? El valor siempre tiende a ser mayor a 1. De 1 hasta el infinito. Mayor a 1 hasta el infinito. En la zona 2, ¿qué pasa? Hay buena ventilación, perfusión. ¿No ve? Ventilación puede ser 4 y la perfusión abajo puede ser 5. Esto me da un valor de 0,8. Y en la zona 2, si está de 0,8 hasta 1, es decir, si está dentro de estos rangos, hay una buena ventilación, perfusión. En la zona 3, ¿qué es lo que pasa? Hay una mala ventilación. Vamos a manejar una ventilación de 4. Y vamos a manejar una perfusión de 6. Entonces, en la zona 3, los valores tienden a ser menores a 0,8. En este caso me va a dar un valor de 0,6. Los valores tienden a ser menor a 0,8. Entonces, ¿cuál es el patrón que quiero que se la sepan? En la zona 1, el valor tiende a ir de 1 al infinito. En la zona 2 está de 0,8 a 1. Y en la zona 3, los valores son menores a 0,8. Va disminuyendo de 0,8 hasta llegar a 0. Hasta llegar a 0. ¿Listo? Entonces, en preguntas de examen siempre te preguntan estos patrones. Y si tienes estos patrones, vas a poder, te va a ir bien. ¿Ok? Bien. Ahora bien, de estas 3 zonas, vamos a ir yendo, vamos a ir desarrollándolo. Cuando hablamos de un shunt o de un cortocircuito, ¿qué es lo que pasa en un shunt o un cortocircuito? Tenemos que entender lo que un shunt o un cortocircuito se va a dar en casos de que la zona 3 se exacerbe. Es decir, en base a la zona 3, recordemos, hay mayor perfusión, pero la ventilación está disminuida. Entonces, el alvéolo no está tan distendido, pero el vaso sanguíneo está bien oxigenado. Bueno, en este caso está viniendo una sangre desoxigenada. Está viniendo CO2, ¿verdad? Entonces, este CO2 tiene que perfundir al alvéolo y del alvéolo tiene que venir oxígeno. Pero, ¿qué va a pasar? Si el alvéolo no tiene oxígeno porque no está distendido, la sangre simplemente va a pasar de larga, se va a pasar de largo y no va a haber intercambio gaseoso. Por lo tanto, un shunt o un cortocircuito se define como eso, un área de la circulación que no hace intercambio gaseoso. ¿Listo? Por lo tanto, aquí el cortocircuito alveolar, lo que estamos viendo, el patrón. Bien, ¿qué pasa? El siguiente. Bueno, lo que les he dicho, esto es una exacerbación del espacio de la zona 3. Cuando la zona 3 se exacerba, vamos a tener un shunt, un cortocircuito. Ahora, ¿qué pasa? Esto, el espacio muerto, vamos a hablar del espacio muerto fisiológico. Recordaremos el espacio muerto fisiológico. Equivalía a 150 ml, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si hay un espacio muerto alveolar? Es decir, hay alvéolos, pero estos alvéolos no están realizando hematosis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no pueden realizar hematosis? Porque estos alvéolos, la presión alveolar puede estar muy elevada. Y cuando la presión alveolar es mayor o excede a la del vaso, no va a ocurrir un correcto intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es una exacerbación de la zona 1. ¿Listo? Es una exacerbación de la zona 1, en donde hay una correcta ventilación, hay una ventilación elevada, pero la perfusión es disminuida. Bien, ahora,
La que deberíamos verla, la fisiológica, la zona 2, en donde la área de la ventilación y perfusión deben ser adecuadas, están en relación. Eso es lo que vemos en la fisiología normal. Predomina la zona 2, ¿listo? Predomina lo que es esta zona de ventilación número 2. El alvéolo está distendido, el vaso sanguíneo también está distendido, está perfundido, pero este es intermitente, ¿verdad? Es intermitente. Bien. Y el cuarto caso, que básicamente son áreas en donde no hay ni ventilación ni hay perfusión. Es decir, no hay flujo sanguíneo, pero no hay flujo sanguíneo y tampoco hay, el alvéolo también no se encuentra distendido. ¿Listo? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Los dos patrones están disminuidos. Por lo tanto, no hay ventilación, no hay perfusión. Bien, y finalmente termino con lo que les comenté. Estas tres zonas, la predominante es la zona 2. La zona 3 también se encuentra. Sin embargo, estas zonas pueden variar en cuanto a la posición de la persona. Cuando la persona adopte la posición de decúbito dorsal, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Si observamos en el corte que como es, el aire tiende a ir hacia arriba, por lo tanto, en la zona 1 vamos a poder observarla en la parte más superior, zona 2 parte media, y la zona 3 que básicamente se veía la parte inferior. Y esto pues puede ser alterada según a la posición que uno vaya a adquirir. ¿Listo? Bien. Han sido dos temas relativamente, esta segunda parte ha sido relativamente corta, sin embargo la primera tiene su grado de analizarla y pues hagan eso. Tienen hoy día, tienen mañana más y el parte del lunes, porque su parcial es en la tarde, hasta las 6 de la tarde, o 6:30 creo, ¿no? Entonces aprovechen el tiempo para estudiar este segundo parcial. ¿Qué es lo bueno de este segundo parcial? Miren, en este segundo parcial se puede jalar mucha nota. El temario no es muy largo, renal y respiratorio son temas que no son muy largos, no son muchas teóricas, a comparación de neurología, que creo que lo van a llevar al final, ¿no? A comparación de esos temas, no son temas largos, entonces aprovechen para jalar nota. Ahora, este tema entra mucho ejercicio. A comparación de los 4, es el que más ejercicios entra. ¿Qué les recomiendo? Lleven calculadora. Sí o sí lleven calculadora. Ahora, hay doctores que no les permiten ingresar con calculadora. Eso sí, pero antes consulten al auxiliar y el auxiliar que le consulte al doctor para que pueda acceder, ¿no? Porque sí es necesario llevar cálculo. Bien, eso sería por mi parte y pues éxitos en su parcial, muchachos. Que les vaya bien, que les vaya muy bien, ¿no? Enseguida les voy a mandar las diapositivas.